Yo creo que la humanidad necesita de la misericordia de Dios. No sé si podemos estar de acuerdo con esto. Yo creo que hoy más que nunca tú y yo necesitamos de la misericordia de Dios, pero ¿qué es esto de la misericordia de Dios? Fíjate, en una ocasión, mi esposa estaba preocupada por la salvación de otras personas y un pastor le dijo, es que tú no puedes ser más misericordioso que nuestro Dios. Y la verdad, no entendimos por qué dijo eso. De hecho, créeme que todavía no lo entiendo por qué dijo eso. Porque a mí me parece algo más que obvio, pero el desear la salvación para otra persona no es que yo quiera ser más misericordioso que Dios. Pero sí nos lleva a tratar de entender qué es esto de la misericordia de Dios, o qué significa la misericordia de Dios. Yo en el diccionario encontré dos definiciones que me parecieron muy interesantes y que creo que tenemos que entender las dos definiciones. La primera definición dice que la misericordia es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. O sea, fíjate nada más, o sea, es sentir compasión, no es solamente decir, ay, pobrecito, pobrecita, sino ofrecerles la ayuda. Sentir esa compasión, ver que está sufriendo la persona, sentir esa compasión por esa persona y ofrecerle la ayuda. La segunda definición dice que es la cualidad de Dios en cuanto ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Y entonces ya nos puede quedar un poquito más claro, porque podemos identificar. Yo diría que la palabra misericordia podríamos identificar nada más con el diccionario dos definiciones diferentes. Una que es la misericordia del hombre, que es que el hombre tiene que sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y la misericordia de Dios, que es aquella cualidad con la que perdona nuestros pecados. Y obviamente en este sentido, pues nadie nunca y por ningún motivo un ser humano puede ser más misericordioso que Dios, porque ningún ser humano, excepto Jesucristo, puede perdonar pecados. Nadie nunca y por ningún motivo un ser humano puede ser más misericordioso que Dios, porque ningún ser humano, excepto Jesucristo, puede perdonar pecados. Entonces, bueno, sí, definitivamente mi esposa no podría ser más misericordiosa que Dios al estar orando por estas personas, pero simplemente si ves una persona que necesita de Cristo, si ves una persona que está sufriendo sin Cristo, pues lo más lógico es que podamos ofrecerle nuestra ayuda. ¿Y cómo ofrecemos esta ayuda? Bueno, pues a través de la predicación del Evangelio. No quiero centrarme tanto en esta parte de la misericordia del hombre, sino que más bien quiero centrarme en lo que como humanos necesitamos, que es la misericordia de Dios. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 16. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 16. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Yo quiero confesarte algo. No sé quién es Onesíforo. No tengo idea. Y te soy sincero, no lo investigué. Porque lo que a mí me interesa entender de este versículo es cómo el apóstol Pablo oraba para que Dios tuviera misericordia de Onesíforo y de su familia. Yo quiero entender que este hombre se portó muy bien con el apóstol Pablo, pero también me hace pensar que como buen ser humano, Onesíforo necesitaba la misericordia de Dios. La palabra griega que se utiliza y que traducimos como misericordia es eleos. Eleos, como palabra griega, significa compasión, ternura, bondad, beneficencia o una manifestación exterior de piedad. En este sentido, el apóstol Pablo sentía esa misericordia o ese eleos por aquel varón, y lo único que le quedaba al apóstol Pablo es rogar
por la misericordia o el eleos de Dios para Onesíforo y su familia. ¿Por qué? Porque la mayor necesidad del hombre en estos momentos no es otra más que la misericordia de Dios. Resulta que en una ocasión, cuando María, la madre de Jesús, estando embarazada precisamente de Jesús, fue a visitar a Elizabeth. Y hubo entre ellas dos una plática muy interesante que vas a encontrar en Lucas 1 y que no la voy a leer toda, solamente la parte que me interesa que analicemos hoy, que es a partir del verso 46. Fíjate muy bien lo que dice. Dice, entonces María dijo, obviamente, como te digo, era una plática entre ellas, ya Elizabeth había dicho algunas palabras también, ahora María le está respondiendo y le dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Voy a intentar analizar este texto para que lo entendamos mejor. Quiero aclarar el punto que no estamos viendo a María como una deidad, y ahorita te voy a explicar también por qué más adelante. Aquí mismo ella lo está reconociendo, ella lo está diciendo. No estamos declarando a María como una deidad, simplemente como un instrumento de parte que utilizó Dios para que su Hijo Jesucristo naciera para venirnos a dar salvación y vida eterna. En Lucas 1:48, vamos un poquito más al siguiente versículo, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella misma, María misma, se autocataloga correctamente como bajeza. Si lo ves desde esa perspectiva, María seguramente se preguntaba, ¿quién soy yo para traer a este mundo al Salvador? O sea, ¿quién soy yo para traerlo? Y la respuesta es un simple mortal. Y como cualquier ser humano, María necesitaba de la misericordia de Dios. Y aunque Dios le concedió un lugar privilegiado como la madre de nuestro Señor Jesucristo, como la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ella reconocía que no tenía ese lugar de alteza que tiene nuestro Dios. ¿Sí me explico? Y como no tenemos ese lugar de alteza, ni tú ni yo, si María no lo tenía, que era la madre de Jesús, pues mucho menos tú y yo. Y como ella no tenía ese lugar de alteza, y como tú y yo no tenemos ese lugar de alteza, entonces tú y yo necesitamos de la misericordia de Dios. En el verso 49, o sea, Lucas 1:49, dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella se refiere a Dios como el poderoso. Dice, santo es su nombre. Fíjate, el poderoso, santo es su nombre. O sea, lo que está haciendo María en este momento es darle la gloria a Dios. Es dándole alabanza a Dios, reconociéndolo como el poderoso, dándole gloria a su nombre, diciendo, santo es su nombre. Y es que si en verdad reconoces como María que necesitas de la misericordia de Dios, debes de estar dispuesto a darle la gloria y darle alabanza a Él. Debes de estar dispuesto porque realmente necesitamos de la gloria, necesitamos de la misericordia de Dios, y para que Dios derrame su misericordia necesitamos darle la alabanza y la gloria a Él. Y tenemos que estar dispuestos a darle la alabanza y la gloria a Él. Ahora, aquí es a donde yo quería llegar. Lucas 1:50. Lucas 1:50 es a donde yo quería llegar. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y quiero que pongas mucha atención en esto, porque María nos hace una gran revelación. La misericordia de Dios es de generación en generación.
O sea, la misericordia de Dios es permanente. La misericordia de Dios se puede heredar indirectamente. Al rato te explico por qué indirectamente, pero se puede heredar. Indirectamente tú le puedes heredar a tus hijos la misericordia de Dios, pero el único requisito es temer a Dios. Imagina esto. Hay quienes sueñan con heredar a sus hijos bienes materiales. Yo, por ejemplo, te puedo platicar que mi papá tenía el sueño de fundar una empresa, una compañía, un negocio, para cuando él muriera, nosotros como sus hijos nos hiciéramos cargo de su negocio. Era su sueño, no lo logró, pero logró un sueño más importante, logró heredarnos algo que es más importante, que es la misericordia de Dios. Ahora te explico por qué. Hay personas que heredan rasgos genéticos. ¿Quién se parece a su papá? La verdad, o a su mamá. ¿Quién dice, me veo en el espejo y yo, por ejemplo, con los años, cada vez me voy pareciendo más a mi papá? Sí, o sea, claro, mi papá pues ya tenía cierta edad, ¿verdad? Entonces, yo con los años, yo siento que me estoy pareciendo cada vez más a mi papá. ¿Por qué? Porque los rasgos físicos también se heredan. Hay quienes heredan lo que no queremos heredarle a nadie, pero al final de cuentas terminamos heredando problemas. Hay problemas, es más, si tú una vez has cambiado de trabajo y llegas a un trabajo nuevo, tú eres el nuevo de la compañía, te ponen al frente de X cosa y te das cuenta de todos los problemas que estás heredando del compañero anterior. Y lo mismo pasa de padres a hijos, ¿sí? Que si una casa, que si bienes materiales, lo que sea, problemas. Siempre las herencias, bueno, no siempre, en algunos casos hay quienes heredan problemas. La herencia que nunca queremos recibir. Hay quienes heredamos enfermedades. Mi papá era hipertenso, yo soy hipertenso, yo no quisiera heredar esta enfermedad. Pero imagínate, cuán hermoso sería heredarle a nuestros hijos la misericordia perfecta de nuestro Dios. Entiendo claramente que hay cosas que no podemos cambiar, porque tal vez nuestros padres, por ignorancia o por lo que tú quieras, porque tampoco somos quien para juzgarlos, no pudieron heredarnos la misericordia de Dios, pero tú y yo podemos cambiar esa historia y podemos dejarles la mejor de las herencias. Tú y yo podemos heredar indirectamente a nuestros hijos la misericordia de Dios. Te decía yo hace rato, mi papá no pudo darnos esa empresa que él quería, pero indirectamente, él nos pudo heredar la misericordia de Dios. Pero a él nadie le pudo heredar la misericordia de Dios. ¿Sí me explico? Nadie se la pudo heredar a él. Él tuvo que hacer un cambio en la historia para poder darnos esa herencia que es mucho mejor que cualquier otra herencia. Ahora, tú y yo podemos heredar indirectamente a nuestros hijos la misericordia de Dios. Y mira, la misericordia de Dios vale más que cualquier cosa material. Vale más que cualquier carro, casa, empresa, lo que tú le quieras dejar a tus hijos. La misericordia de Dios vale muchísimo más. La misericordia de Dios embellece cualquier rasgo genético. ¿Sí? Cualquier rasgo genético, la misericordia de Dios lo embellece. La misericordia de Dios arregla cualquier cantidad de problemas. Mira, cualquier cantidad de problemas los puede solucionar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios puede curar cualquier enfermedad. Y por eso te digo que la misericordia de Dios es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestras generaciones. Y tú y yo podemos heredar a nuestros hijos la misericordia de Dios de manera indirecta. Ahorita te explico por qué de manera indirecta, pero tenemos la facilidad, tenemos al alcance de nuestras manos el poder heredar a nuestros hijos la hermosa misericordia de Dios. Pero te digo que podemos heredar indirectamente la misericordia de Dios, porque aquí viene la parte que a muchos no les gusta. La misericordia de Dios se puede heredar, sí. Yo digo que indirectamente. Porque el único requisito es temer a Dios. Ahí te va. La misericordia de Dios
es de Dios. Tú no puedes heredar lo que no es tuyo. O sea, es de Dios, no la puedes heredar, no es tuya, no la puedes heredar. Pero lo que sí puedes heredar a tus hijos directamente es el temor a Dios. Cuando tú heredas el temor a Dios, indirectamente estás heredando la misericordia de Dios. Por eso dije indirectamente. Ok, el requisito para poder heredar la misericordia de Dios o para poder que tus hijos también reciban esa herencia de la misericordia de Dios, pues es temer a Dios. Ahora, temer a Dios no es tanto tenerle miedo, aunque si no hay otra opción, más vale que le tengas miedo. Así te lo digo. Ahora, temor a Dios, más que el miedo, implica respeto, asombro y sumisión a Dios. Si hacemos un acercamiento a esta herencia, es decir, al temor a Dios, si tú y yo heredamos el temor a Dios a nuestros hijos, la misericordia va a venir a ellos por añadidura. La misericordia de Dios va a llegar a ellos por añadidura. Por eso te digo que podemos heredar indirectamente la misericordia de Dios. Porque lo que sí podemos heredar directamente es el temor a Dios. Lo que yo puedo enseñarle a mis hijos, lo que tú puedes enseñarle a tus hijos es el temor a Dios, ¿sí? Ese respeto, ese asombro, esa sumisión a Dios, tú se la puedes enseñar directamente a tus hijos. Y entonces la misericordia de Dios viene por añadidura a sus vidas. Entonces por eso dije que puedes heredar indirectamente la misericordia de Dios, porque lo único que tus hijos necesitan, o la mayor necesidad que puedan tener tus hijos, es la misericordia de Dios. María, regresando a Lucas 1:46 al 50, María verdaderamente tenía ese temor a Dios. Nos damos cuenta de su reverencia, de su adoración, de su honor, de su devoción, de su confianza, de su agradecimiento, de su amor, al simplemente leyendo estas palabras. Y eso va más allá del miedo. Pero María, como cualquier ser humano, necesitaba de la misericordia de Dios. María, yo creo que tenía muchísimo más temor a Dios que cualquier otro ser humano en su época. Yo creo que ella tenía mayor temor a Dios que cualquier otro ser humano. Solamente por leer estas palabras, no por ser la madre de Jesucristo. Nada más cuando leo estas palabras digo, María realmente tenía ese temor a Dios. Pero eso no la convierte en una deidad. Al contrario, si María sentía ese temor a Dios, eso la convierte, la hace más humana de lo que ya en sí era. O sea, el temor a Dios te convierte o te hace más humano. En Romanos 15, versos 8 y 9, dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios. Vino a ser servidor de los judíos para mostrar la verdad de Dios. Ahora, nos dice que el propósito de venir a ser siervo de los judíos es confirmar las promesas hechas a los padres. Cuando dice a los padres, está haciendo referencia a las generaciones pasadas. Abraham, Moisés, etc. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Fíjate nada más. Uno de los propósitos de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, vino con dos propósitos: confirmar las promesas hechas a los padres, y el segundo propósito, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Dicho de otra manera, para que los gentiles conozcan la misericordia de Dios y entonces no les quede otra opción más que darle la gloria. Y cómo no, aquel que llega a conocer realmente la misericordia de Dios no tiene otra opción más que darle la gloria. Así de sencillo. Si tú llegas a conocer verdaderamente la misericordia de Dios, no te queda otra opción más que darle la gloria a Dios. Si analizamos a fondo Romanos 15, versos 8 y 9, pregunta: ¿por qué quería Dios que los gentiles conociéramos su misericordia? ¿Por qué sería que Dios quería
¿Por qué dice que para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia? La verdad a mí me da a entender que Dios quería mostrarnos su misericordia. O sea, Dios quería mostrarnos su misericordia. Así de sencillo. ¿Y por qué quisiera Dios mostrarnos su misericordia a todos? Es decir, tanto a judíos como a gentiles. Yo diría que quiso mostrarnos su misericordia sencillamente porque la humanidad entera necesita de la misericordia de Dios. Porque como humanos necesitamos la misericordia de Dios. Y ahí te va, aunque parezca trabalenguas. Dios, en su infinita misericordia, da a conocer su misericordia a través de Jesucristo, porque la humanidad necesita la misericordia de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 3 al 5 dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, que hacíamos nuestra voluntad y de la voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos hijos de ira, igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí reitero lo que dije anteriormente. Dios nos ama tanto y siente tanta misericordia por nosotros, que nos envió a Jesucristo para salvarnos. Nos dio a conocer su misericordia, porque Dios vio que necesitábamos la misericordia y Él nos dio a conocer su misericordia. Pero la realidad es que la humanidad no merecía la misericordia de Dios. Es más, hoy día la humanidad no merece la misericordia de Dios. Y vamos a hablarlo en primera persona. Tú y yo no merecemos la misericordia de Dios. Sin embargo, necesitamos la misericordia de Dios. No se trata de merecer, porque si realmente la mereciéramos, o si Dios nos estuviera calificando por merecer o no merecer la misericordia de Dios, pues ya lo hubiera retirado de nosotros. Ya no existiera en nuestras vidas la misericordia de Dios. Pero es precisamente por la misericordia de Dios que Dios mismo mantiene su misericordia sobre nosotros. Y Dios no nos pone límites para su misericordia. Los que limitamos la misericordia de Dios somos nosotros mismos. Nosotros mismos le ponemos límites a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es permanente y prácticamente heredable, pero nosotros mismos le estamos poniendo límites a la misericordia de Dios. Pero tú y yo necesitamos entregar y demostrarle a Dios ese temor. Necesitamos sentir ese amor, ese temor a Dios que María sentía incluso por Él. Ese respeto, ese asombro, esa sumisión sin límites, para poder gozar así de esa misericordia sin límites, y entonces podamos hacer válida esta palabra y podamos heredar incluso la misericordia de Dios. Esa reverencia, esa adoración, ese honor, esa devoción, confianza, agradecimiento, amor, y si quieres hasta el miedo, si no tienes otra opción, pero sin límites, para que puedas gozar de esa misericordia de Dios también sin límites, porque lo único que en verdad necesitamos es la misericordia de Dios. Eso es lo único que en verdad necesitamos en nuestras vidas. Yo creo que como seres humanos no podemos vivir, no podemos seguir viviendo en este mundo haciendo como que no necesitamos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la necesidad más importante que podemos tener en nuestras vidas, tú y yo. Y no podemos seguir viviendo un día más como
como si la misericordia de Dios no existiera en nuestras vidas. Y lo primero que necesitas es reconocer que necesitas de la misericordia de Dios. Reconoce que necesitas de la misericordia de Dios. Que eres y que somos humanos y simples mortales, que necesitamos de la misericordia de Dios. Y que no hay una necesidad más importante que su misericordia, pero para poder recibir esa misericordia necesitamos el temor a Dios. Por lo tanto, no podemos vivir un día más haciendo como que no existe su misericordia. Y por lo tanto no podemos vivir un día más haciendo como que no existe el temor a Dios. Reconoce que necesitamos de la misericordia de Dios. Y ahí donde estás, entrégale esa reverencia, ese respeto, y ponte a cuentas con Él y recibe su misericordia. Padre, te damos gracias por esta mañana, Dios. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Porque de no haber sido por tu misericordia, Padre, ya no estuviéramos aquí, Señor. Gracias, Padre bendito. Te doy la gloria, Señor. La gloria es para ti, Señor. Bendice, Señor, esta tarde. Bendice, Señor, a aquellas personas que escuchan esta palabra, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú transformando los corazones, Señor, de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con el 16 de septiembre, ahora el día del grito, había un filtro que te ponía un bigote, así de... Ajá. Entonces me tomé la foto con el bigote y clarito estoy viendo a mi tío Benigno, a un tío por parte de mi mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rasgos físicos también se heredan.